Internacional de la Danza. Por eso están estos temas musicales. Y por eso fuimos en busca de dos notas que vamos a tener a continuación de la tanda. Después de la tanda, estas dos notas son, una es con una de las integrantes de la dirección de un instituto que se llama Instituto de Danza, Expresión y Movimiento. Se conoce muy bien. Marta Lozano fue su inspiradora, su creadora, su propulsora, junto a otras personas, entre las cuales están Patricia y Nora Padula. Cuando yo conversé con ellas, me dijeron, de entre todas las personas que pasaron por allí, había alguien que desarrolló su carrera en otras fronteras. Y bueno, conversamos con ella y también queremos pasarte esta nota porque ella está haciendo algo en Francia que a mí, por lo menos para mí, es total y absolutamente novedoso. Así que bueno, vamos a hablar de la danza a partir de ahora. A través del espejo. Entramos a uno de los temas de hoy, los temas principales de hoy, que es el tema de la danza. Vos sabés que, bueno, siempre me interesa y por eso traemos la palabra del día. Hoy elegí danza, la palabra del día. Es una cosa rara la que pasa con la palabra danza, porque según Corominas, que sabés es nuestro etimólogo de cabecera, no se encuentra, en el francés no se encuentra ninguna palabra en rastreo etimológico que se hizo de la misma, ninguna raíz que denuncie la palabra. Tampoco en España. Sí en España, pero en España de los hablantes árabes. Parece ser que danza reposa en una palabra de origen semítico, pero que no hablaba de danzar en sí. La palabra es danas, con acento en la primera A, danas, es ser sucio e impúdico. Pero dicen los que rastrearon que no es inverosímil que ese vocablo se aplicara ya antiguamente a las danzas tabernarias, que eran vistas con cierta lascivia, ¿no? Por músicas populares que se danzaban en la calle en lugares como Andalucía, en la Andalucía musulmana, por supuesto, y las miradas de crápulas, ¿no? por los alfaquíes muslimes. Entonces, bueno, toda esa lascivia y toda esa se hizo muy popular. Las bailadoras se hicieron también muy populares en el sur de Francia. Bueno, la palabra los acompañó y ahí se terminó de hablando de danza a propósito de ellos, de ellas, ¿no? Fíjate vos cuántos derroteros que toma la lengua, y es así, y esa es una forma viva del lenguaje, por suerte que así sea, ¿eh? Tenemos una lengua viva. Nosotros fuimos al encuentro de Patricia y Nora Padula, no pudimos hablar con Marta Lozano, pero ellas nos indicaron bien, nos hablaron de la danza, de cómo se enseña la danza, de un instituto que focaliza justamente en la danza, pero en la expresión y en el movimiento. La danza como lenguaje es un lenguaje sutil, muy sutil, bueno, que despertó la lascivia en aquellos, y en nosotros despierta la ternura, la emoción, el regodeo de poder ver esos cuerpos ondularse en el aire. E inmediatamente después vamos a hablar con una persona que está en el extranjero, que se llama Natalia Naidich, que salió del instituto justamente y que está haciendo algo muy curioso que ella nos va a explicar en Francia en este momento. Pero no nos alejamos de la danza, a tal punto que va a contar una anécdota que quiero y me gustaría que escuches con mucha atención, porque eso de poder hacer una danza como si casi le hicieras en el aire es muy interesante, y a veces eso se puede reproducir incluso sobre un escenario. Nosotros vamos ahora con la nota que tomamos con Patricia Padula. Escuchemos. Estamos con Patricia Padula, quien es integrante de la dirección del Instituto de Danza, Expresión y Movimiento.
Es un instituto de muchos años de vigencia aquí en Rosario, ha formado a mucha gente y sigue formando. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias, Antonio, por convocarme. Bueno. Y ser la voz en el día de hoy para conmemorar el Día Nacional de la Danza. Eso es. Bueno, cuando quisimos nosotros asociarnos a esta celebración, pensamos con quién hablar y bueno, recurrimos a las personas que a nuestro criterio tienen más experiencia y han desarrollado más esto y lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, gracias. Patricia, ¿por qué es el Día de la Danza hoy? Claro, hoy se conmemora el Día Nacional de la Danza, pues el 10 de octubre del año 1971 hubo una tragedia aérea en el cual fallecieron 9 primerísimos bailarines del Teatro Colón. Realmente, como dije antes, fue una tragedia que marcó muchísimo en esa época, porque eran primerísimos bailarines y ellos permanentemente hacían giras a distintas provincias de nuestra Argentina. Fue algo terrible, entre los cuales murieron José Neglia y Norma Fontela, primeras figuras. Y bueno, al año siguiente, en el año 1972, se hizo una conmemorando justamente el primer año de esa tragedia, si bien digo, una estatua que está en la Plaza Libertad y se ve a la pareja de bailarines en una hermosa pose y figura. Así que bueno, a partir de ese día quedó como un homenaje a esos bailarines el Día Nacional de la Danza. Correcto. Que involucra a todas las danzas, ¿no es cierto? Bueno, qué bueno esto también, porque uno cuando dice danza, bueno, dice, qué sé yo, el Lago de los Cisnes, pero también hay danzas súper modernas, hay expresiones muy contemporáneas, claro, ¿no? Claro, exacto. Para mí, la danza es vida, es movimiento. O sea, desde inicios del mundo, el hombre ha danzado alrededor del fuego, ha marcado el ritmo con golpes sobre la tierra o con sus palmas. Eso es la danza. Después se ha ido purificando, se han ido marcando técnicas tanto en la danza clásica como en la danza contemporánea, la danza folclórica, las danzas urbanas, o sea, hay muchos tipos de danza. Nosotros, al hablar de danza, sí, como vos bien dijiste, erróneamente uno piensa eso, en Lago de los Cisnes, pero no. Y por suerte se está ampliando cada vez más el horizonte en cuanto a esas danzas saliendo de lo clásico. ¿Lo clásico? Sí. Sí, perdón, decime. No. Quería pensar un poco esto y que me ayudes. Al instituto deben concurrir chicos muy chiquititos. Sobre todo hay niñas, ¿no? Sobre todo hay niñas. Nosotros sobre todo hay niñas. Chiquitas hay niñas, sí. Le vamos a hacer un homenaje a Elliot, ese chico fantástico de la película irlandesa que a mí me gustó tanto, ¿no? Billy Elliot, por favor. Sí. El nombre de la película es algo más que Elliot, pero la gente va a saber de quién estoy hablando. El papá quería que fuera boxeador y él a él el cuerpo le pedía danzar. Esto justamente. ¿Qué relación hay desde pequeños entre el cuerpo y la danza? Claro, los niños, a ver, en mi pensamiento, un bebé dentro del útero ya está bailando. O sea, vaya o no ser bailarín, en su líquido amniótico está bailando, porque se mueve.
sea, está haciendo su danza. Entonces, los niños, lamentablemente, me refiero al género masculino, nosotros en el instituto hemos tenido, y muy poquitos, porque bueno, hay cierto a veces resquemor aún, a pesar de que estamos en este siglo XXI, hay cierto resquemor aún. Generalmente hay niñas que empiezan desde los 3 años, 4, y obviamente no con las técnicas tan formativas, sino con la expresión corporal. Entonces ahí ellos se empiezan a manifestar, siempre guiados por un maestro, se empiezan a manifestar, y eso ayuda muchísimo para su evolución madurativa, su evolución psicomotriz, su contacto con el mundo exterior, su contacto con los congéneres. Es muy importante e interesante. Así es. Es como si fuera un lenguaje, ¿no? Es como si fuera una Es un lenguaje corporal, exactamente, es un lenguaje corporal. Es un lenguaje corporal, y a medida que van pasando los años, nosotros vemos que la danza es un arte que involucra todo, porque involucra no solamente el cuerpo, sino tu mente, tu corazón. Ahí entonces es donde empezamos a usar la palabra pasión, vocación. ¿Sí? La formación tiene, me imagino, un tiempo, tiene una extensión. ¿Cómo es la formación de esa chiquitita que a los 3, 4 años empezó a jugar, digamos? Exacto, sí, como vos lo decís, empezó a jugar. Llega a sus 7, 8 años, hay algunas que ya abandonan porque se dan cuenta que lo que sigue no les gusta, porque ya ahí se empieza con la técnica. A esa edad se empieza con la técnica clásica, que es como la mamá, digamos, de todas las técnicas. Y bueno, ahí empezamos ya con las cosas más rigurosas. Y bueno, no es para todos los niños y niñas, obviamente. Sí. A medida que van pasando los años, esa vocación, esa pasión se va desarrollando, siempre acompañada por los maestros, y bueno, y así van continuando y así van buscando su camino. Algunos se quedan en Rosario, otros buscan caminos, yo te podría decir lo más cercano, en Buenos Aires, o van a tomar cursos, o también a otros países. Algunos vuelven, otros se quedan. Es algo muy variado. ¿Cómo hacen ustedes ahora para hacer, me imagino, yo incluso he oído algunos, cuando hacen cuando muestran, hacen esa muestra que en general coincide con fin de curso, etcétera, etcétera? Exacto. En este momento, las muestras que ustedes pudieran hacer, ¿cómo la pueden realizar? No, este año fue terrible en todo sentido, porque, por ejemplo, el instituto nos dejaron abrirlo con un protocolo, julio y agosto. Después lo volvimos a tener cerrado. Ahora en octubre nos permitieron volver a abrir, pero a partir de los 12 años. O sea, todos los niños más chiquititos, desde el mes de marzo, siguen trabajando con las seños vía Zoom. Ajá. Es terrible, pero bueno, con el ingenio y la creatividad de las maestras, han continuado casi la mayoría. Cada clase van haciendo propuestas nuevas para que los niños no pierdan interés, porque imagínate, están viendo a través de una pantalla a sus maestros, sí. a sus compañeros también a través de una pantalla, Uh-huh. en los cuadraditos. Así
Así Sí. que bueno, es muy complicado. Sí, acabo de salir de una reunión de ese tipo, así que también para nosotros hay muchas limitaciones, pero bueno, es una necesidad, ¿no? También y recurrimos. Exacto. Y bueno, nosotros hemos hecho videos y los hemos compilado y los hemos presentado, pero siempre en las redes. Olvídate este año de hacer muestras. Nosotros decíamos siempre una muestra a mitad de año y una muestra a fin de año. Sí, sí. Olvídate. Sí. Haremos pequeñas presentaciones siempre mediante videos que se van organizando. Es muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, Patricia, pero bueno, seguimos adelante. Y eso es lo bueno. ¿Vos hiciste danza? Sí, desde los 6. Desde los 6. Acompañada por mi madre. Bueno, qué interesante entonces que nos digas cómo fue tu recorrido y qué sentías cuando empezaste, qué sentías cuando tuviste los primeros logros, por decirlo de algún modo. A ver, contanos. Sí. Bueno, fui de la mano de mi madre. Yo tengo recuerdos, ella ya no está entre nosotros, pero yo tengo recuerdos de que mi madre siempre decía que era una bailarina frustrada. Ajá. Entonces, bueno, quizás en mí ella quiso volcar su, no me gusta usar la palabra mucho frustrada, pero bueno, y así empecé a los 6 años, con una excelente maestra que me llevó de la mano, digamos, incorporando la escuela rusa. Yo siempre me mantuve y fui muy responsable y muy disciplinada, porque creo que una de las cosas importantes de la danza es que te marca esa disciplina, y bueno, te queda de por vida. Uh-huh. Que la disciplina es algo bueno, porque en la vida tenemos que tener disciplina, Sí, porque sí. si no, no llegamos nunca a nada, en ningún sentido, me parece. Sí, sí. Es mi pensamiento. Ni para el baile, ni para cualquier cosa que uno quiera abarcar en la vida, un estudio. Tenés que organizarte y tenés que ser disciplinada. Si no, yo creo que no tenés futuro. ¿Y hasta qué edad danzaste? Bueno, yo bailé hasta que me casé y tuve mi primer hijo, que me casé muy joven. Entonces, dejé de ser bailarina, que hacía clásico y moderno, pero yo nunca dejé de estar conectada con la danza porque pasé a la docencia. Me seguí preparando, haciendo cursos, viajando. Aún el día de hoy sigo haciendo cursos, en este momento vía Zoom. Uh-huh. Porque uno nunca tiene que dejar de aprender. Claro, qué bueno, qué bueno. Y de la danza contemporánea, discúlpame que la llame de este modo porque soy un neófito, no conozco nada. No, está muy bien. De la danza contemporánea, ustedes me imagino que también la incluyen dentro de la currícula, ¿no? Exacto. La danza contemporánea tiene muchas ramas, es muy rica en cuanto a eso, porque ha habido muchos grandes maestros y coreógrafos. Podría citar Martha Graham, Rudolf Laban, la misma Isadora Duncan, Pina Bausch. Todos esos, me estoy olvidando seguramente de muchos, pero bueno, han ido formando Cunningham, han ido formando sus escuelas y han ido dejando su marca y sus técnicas, porque también la danza contemporánea tiene técnicas. Ajá. Sí, tiene técnicas. Decime una cosa, hablaste de que te quedó la disciplina.
¿Qué otra cosa, Sí. qué otro legado te dejó la danza? Creo que ser muy humana, muy sensible, no sé, no me viene otra palabra, pero eso, ser humana, sensible, Ujú. Si y tratar de volcar Sí. hoy por hoy todos mis conocimientos a los alumnos, sean pequeños o no tan pequeños. Sí. Si tuvieras que destacar la figura de un bailarín, una bailarina, ¿a quiénes destacarías? ¿Quiénes son tus ídolos? Hay muchos, pero bueno, en su época, estoy hablando cuando Julio Boca brilló, Raquel Rossetti, que fue su partener, Paloma Herrera, que nos representó tantísimo tiempo. Ella se fue a los 14, 15 años y estuvo hasta hace poco tiempo en el American Ballet. Eleonora Casano, y en este momento te podría decir Marianela Núñez, que es argentina, y que está brillando hoy por hoy en el Royal Ballet. Sí, pero hay tantas otras que seguramente me estoy olvidando. Y en el instituto, por supuesto, están abiertas a todas las expresiones. ¿Y hay alguien del instituto que se haya destacado por sobre los otros y que haya trascendido? Sí, hay muchas, no voy a nombrar para no caer por ahí en el olvido, pero hay chicas que están trabajando y bailando en Buenos Aires, y hay, esa sí la voy a nombrar, Natalia Naidich, que fue a estudiar, porque fue aceptada en la escuela de Maurice Béjart, hizo su carrera ahí a partir de los 17, 18 años, y después estudió en París la carrera de coreóloga, que no es muy conocido. Esa carrera se estudia en Inglaterra y en París, por lo menos hasta el momento. Está viviendo en el extranjero, ¿no? Se quedó ahí. Está viviendo en París. Bueno, después nos gustaría a nosotros, si pudiésemos conseguir una forma de comunicarnos con ella a través del WhatsApp y hacerle alguna nota, nos gustaría muchísimo. Pero perfecto, claro que sí, que sí. Bueno. Te lo voy a transmitir, Antonio. Bueno, te agradezco mucho, Patricia, por por favor. por acompañarnos a nosotros a celebrar esto y a celebrarlo así, ¿no es cierto? Darle libertad un poco al cuerpo para que también se manifieste, no ahogarlo, dejarlo que se manifieste. Bueno. Exactamente, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno. Bueno, seguimos nosotros ya en el último trayecto, la última media hora del programa, poco menos de media hora, 20 y tantos minutos. Van a ser suficientes como para que podamos reproducir la nota que hicimos con Natalia Naidich y después de despedirnos. Escuchá con atención la nota de Natalia Naidich. Escuchá lo que decía. Natalia Naidich nos atiende en Francia. ¿En dónde estás viviendo, Natalia? Estoy viviendo en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Aix-en-Provence, cerca de Marsella. Es una ciudad chiquitita. Ajá. Y es diferente. ¿Has vivido en París, me imagino? Sí, viví 11 años en París. Sí, es muy diferente. Muy diferente. Bueno, estás en Francia, pero por algún motivo, digamos, un motivo te llevó a Francia. Pero vamos a empezar por los primeros pasos.
Sí. Como hoy es el Día de la Danza, quisimos tomar contacto contigo y agradezco a la gente del Instituto de Danza y Expresión y Movimiento que nos hayan permitido este contacto. En el Día de la Danza, ¿cómo le fue a alguien que comenzó desde muy chiquitita? ¿A qué edad comenzaste? A los 6 años. Ajá. A los 6, sí, tengo 44, así que hace un tiempo. Y ahí comenzaste ahí en el Instituto de Danza y Expresión y Movimiento. Sí, ahí empecé y ahí pasé mucho tiempo, muchos años, mucho tiempo y mucho trabajo, sí. Ajá. Me dijiste cuando te llamé que fue como tu segunda casa, ¿escuché bien? Sí, escuchaste bien, fue mi segunda casa. Mi familia vive en el sur de Rosario y yo iba a la escuela a la mañana y iba ya a la escuela con la mochila y me tomaba el cole y me iba para el instituto y pasaba toda la tarde, hasta tarde, incluso fines de semana, sí, así que pasé muchísimo tiempo. Sí, mi segunda casa. Tu segunda casa. Bueno, sí. Esto de la danza exige muchísima concentración, muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, ¿no? Eso se dio también en tu caso, ¿no? Sí. Es una disciplina que necesita mucho trabajo. Sí. Y después acá, después de cursar todo lo que cursaste ahí, después de haber estado ahí, después de haber, imagino, completado tu formación ahí, la formación nunca se completa, pero bueno, completar esa etapa de tu vida, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde apuntaste? ¿Para dónde rumbiaste? En realidad fue un encuentro que sucedió justamente en el Instituto IDAM, porque vino Sofía, una profesora que tenía una escuela de danza en Bélgica, a dar un curso. Y yo tomé el curso con esta persona, Sofía Arnaud, y le mostramos nuestro trabajo también, coreografías del IDAM Ballet, y esta persona, Sofía, me dijo, me propuso venir a su escuela y pasar una audición para entrar a la escuela Béjart en Suiza. Y así fue como se fueron dando las cosas y fui a hacer la audición de entrada a la escuela y me tomaron, así que fui a finalizar mis estudios en Suiza, en la escuela Béjart. Ahí también cumpliste una etapa, me imagino. Sí, también allí mucho trabajo, aprendiendo muchas cosas y también puedo decir que humanamente fue un paso muy grande, porque en esa época yo siempre cuento que la tecnología no era la misma, la comunicación no era la misma, y dejar a la familia y las dos familias, porque también mis compañeras y mis amigas de danza y mi familia, una familia muy unida, y cruzar el charco fue bastante fuerte. Y después, ¿cómo siguió tu derrotero hasta llegar ahí hoy al sur de Francia? Después de la escuela de Béjart fui a Buenos Aires porque conocía poco y estuve tomando clases y bailando. Fue una época en el Teatro San Martín, no había director. Se había ido Oscar Araiz y todavía no había tomado el puesto Mauricio Weinroth, y cuando vino Mauricio Weinroth me habló de partituras coreográficas. Yo no sabía lo que era en ese momento. Él me dijo que existía una formación, en realidad dos, o en Londres o en París, pero él sabía que yo había vivido en el extranjero y que hablaba francés, y me habló de esta formación en París para aprender a escribir y leer la danza, a hacer partituras. Quiere decir, ¿eso cómo se llama? ¿Coreología? Coreología, sí, análisis y escritura del movimiento. Sí. Y bueno, a mí me pareció muy bien en ese momento. Yo había tenido problemas de rodilla, bueno, me parecía que era una
una opción que me gustaba, así que me fui a París, al Conservatorio Superior de Música y Danza de París, a hacer esa formación que dura 4 años. Ahora es diferente, pero cuando yo la hice duraba 4 años. Y ahí me fui, otra vez. Y me vine para París, y cuando terminé la formación empecé a escribir partituras. Aquí el gobierno francés le da muchísima importancia a la conservación del patrimonio de la danza, y existe desde hace muchos años un dispositivo para escribir las obras coreográficas que marcaron la historia de la danza francesa, para que queden en la memoria, digamos, en la memoria y en la historia. Así que bueno, trabajé en ese dispositivo para escribir partituras. Y después... Sí, perdón. Sí, decime. No. Me imagino que la gente debe estar deseosa de saber, a mí ya me lo explicaste, pero ¿cómo se escribe una partitura en coreología? En realidad hay 2 lenguas universales, una que se llama Laban y otra que se llama Benes. Las 2 se enseñan en París. Yo estudié la técnica de escritura o la lengua de escritura Benes, y se escribe en un pentagrama, como el pentagrama de la música, con las 5 líneas. Nada más que en lugar de ser líneas en donde van a simplemente escribirse las notas, estas líneas son la línea del suelo, la línea de las rodillas, de la cintura, de los hombros y de la cabeza. Las 5 líneas. Y allí, como si estuviese el cuerpo integrado al pentagrama, se escribe el cuerpo, el movimiento. Se escriben los momentos claves del movimiento, y con líneas se dice cómo se pasa de un momento clave al otro. Me imagino que con símbolos, ¿no? Con alguna simbología. Con símbolos. Sí, símbolos simples, en realidad. La base del sistema es muy simple. Lo creó en inglés, que se enamoró de una bailarina de una gran compañía inglesa, y se dio cuenta que para que su mujer, para escribir, para tener memoria, para memorizar o efectivamente no olvidarse de las coreografías, escribía muchísimo, de una forma muy compleja, y no era efectivo. Y él era matemático y músico, y creó este sistema en donde se escribe el movimiento, o sea que se puede escribir cualquier tipo de danza, digamos. Y eso es lo que estás haciendo ahora en el sur del país, de Francia, haciendo exclusivamente eso. En realidad yo vine al sur de Francia porque hay un centro coreográfico que dirige un coreógrafo que se llama Angelin Prage-Local, que es muy conocido aquí, es una compañía muy grande, y este coreógrafo hace escribir todas sus obras, desde que comenzó hasta ahora, y necesita o toma asistentes coreográficos que sepan leer y escribir. Correcto. Y por eso me vine al sur de Francia, para trabajar en el centro coreográfico. Correcto. Ahora, un poco saliendo de esta ocupación, de este expertise, de esta especialidad, ¿no? Yendo ya un poco más a la danza, porque nosotros le rendimos hoy tributo a la danza porque es el Día Internacional de la Danza. Sí. De todas las cosas que vos pudiste interpretar, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál querrías repetir? Tengo muy buenos recuerdos en general, pero para hacer un homenaje al Instituto IDAM, yo diría que Mi Búsqueda, que fue una coreografía que yo bailé mucho antes de irme de Argentina. Uh-huh. Fue una de las coreografías que me abrió las puertas también para poder venir aquí. Así que en homenaje diría esa. ¿Podés repetir el nombre? Mi Búsqueda. ¿Y de quién es esa música? Es una coreografía de Marta Lozano, y creo que la música es de Ennio Morricone, pero
tengo muy mala memoria. Bueno, bueno, es un buen homenaje que haces a tu origen. Vos, Sí. me imagino que tendrás tus preferencias, ¿no? Y me imagino que también dentro de las preferencias por tu juventud, la música, el ballet contemporáneo, te gusta a lo mejor más que el clásico, menos que el clásico. ¿Cuáles son tus preferencias? Si vos tuvieras que sentarte a ver una coreografía, ¿cuál elegirías? La danza contemporánea. La danza contemporánea es una definición muy amplia. Es muy amplia, hay una cantidad, se podría decir, infinita de coreógrafos y de diferentes maneras que han surgido. Yo diría que la danza contemporánea, pero con una base clásica, a pesar de todo. Acá en Francia, por ejemplo, hay cursos de no danza, Sí. que tiene que ver con una expresión corporal, pero con mucha libertad. Si tengo que ir a ver un espectáculo, yo diría de la danza contemporánea, pero con una base clásica, o de Graham, con una base técnica, Sí. digamos. De todos modos, cualquiera sea de las danzas que se pongan arriba de un escenario, tienen una estructura, un núcleo narrativo, es una narración, es una historia, ¿no? Así lo veo yo, Sí, como, sí. como neófito, lo que veo cuando Pero lo muestro, por ¿no? supuesto. ¿Es así? Sí, por supuesto. Y efectivamente la danza contemporánea de esa riqueza de diferentes formas y, digamos, Sí, tiene un potencial enorme. sí. ¿Sentiste alguna vez que podías volar danzando? No, ¿no? ¿Es una imaginación mía esa? No volar, pero por ejemplo hice en París, que después bailé en Rosario una vez, digamos, bailaba una coreografía con una música de Bach, ¿así se dice Bach? Sí, Ya no sé, Bach. En una silla, pero sobre el respaldo de la silla. Nunca bajaba del respaldo, esas sillas de bar viejas. Y o sea que toda la coreografía se desarrollaba en un pedazo de madera muy finita y alto, porque era el respaldo de la silla. Ajá. Así que fue no volar, pero una sensación muy especial de estar permanentemente en equilibrio y trabajar con el peso del cuerpo Mirá vos. y efectivamente estar suspendida Sí, a 1 milímetro o un poquito más de peso en un lado y otro. Fue muy interesante. Es como desafiar a la ley de la gravedad, casi. Sí, eso fue, exactamente. Bueno, qué gusto y qué alegría de hablar con vos. Muchas gracias por habernos atendido. Ya son más de las 10 de la noche y tendrás que descansar después de un día de trabajo, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esto después yo te voy a pasar los datos de cómo se pasa y todo, te lo voy a mandar por WhatsApp, así vos Buenísimo. lo podrás escuchar. De todos modos, como los tiempos horarios son tan diferentes, tenemos 5 horas de diferencia, yo te voy a mandar el corte de esto, pero puesto dentro del programa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo se llamaba el tema ese de Bach? ¿Te acordás que bailabas arriba del respaldo de la silla? Eran las suite para cello. Suite para cello. Bueno, te agradezco mucho. Y te mando un gran abrazo y un gusto conocerte. Bueno, muchísimas gracias, un gusto para mí.